Vamos a hacer un parate ahora en todo lo que tiene que ver con corteza para ver algo que también forma parte del telencéfalo, pero si bien se extiende más allá del telencéfalo, tal es el sistema de tipo ventricular. El sistema de ventricular es este sistema de bolsas, de espacios vacíos que hay en el cerebro, que están llenos de este líquido cefalorraquídeo y que cumplen varias funciones. Una de las funciones más importantes es funcionar como para descomprimir, ¿sí? Si el cerebro se mueve o si hay alguna presión externa, estos sirven como un primer sistema como de almohadones, llamémosle. Ujú. Hay dos ventrículos laterales que los encontramos bien en la zona medial y ventral, o bien mediales y ventrales del cerebro, eh, y esos son los ventrículos de tipo lateral. El tercer ventrículo está en forma un poquitito más caudal y está formado por la unión de los dos tálamos. Es decir, los dos tálamos cuando se juntan entre ellos, la carpita que hay al medio es el tercer ventrículo. Y luego ya vimos que entre el tercer ventrículo y el cuarto, que el cuarto está formado por la protuberancia y por el bulbo, tercero y cuarto están comunicados por un acueducto que es el acueducto de Silvio, que es el que recorre todo el trayecto que hay desde el tálamo, que recordemos que los tálamos están por encima del mesencéfalo, de esas columnas que es el mesencéfalo, por lo tanto todo por ahí pasa un canal que finalmente se va a abrir en el cuarto ventrículo. En este slide tenemos un corte horizontal del cerebro. Recordemos, un corte horizontal es el que divide una parte superior y una parte inferior, o una parte cefálica y una parte caudal. Y vemos varias cosas interesantes en este corte horizontal. Primero, ya sea en la representación artística o en la versión o en la fotografía real que vemos allí, podemos distinguir claramente la corteza cerebral. Ahí la vemos, ¿no? Ahí la estoy dibujando de una manera, de la mejor manera que puedo. Recuerden que la corteza cerebral es esa especie de alfombra que en realidad es muy grande, pero claro, si tuviéramos que meterla en la cabeza sin doblarla, tendríamos una cabeza como un triángulo, como una pirámide, ¿no? Seríamos muy raros y no habría cómo sostener esa cabeza. Entonces la solución evolutiva que hubo para eso fue apretar esa toalla que es la corteza, y de esa manera quedan los surcos y las circunvoluciones y toda esa forma tan accidentada que tiene. También podemos ver la relación que hay entre, por ejemplo, ¿no? Miren la corteza aquí en ese sector que estoy marcando y todas las fibras blancas que se meten por ahí. Esas fibras blancas son, por ejemplo, la comisura blanca anterior, posterior, la corona radiata. Todas esas son fibras que llevan información desde y hacia la corteza. Cuando digo fibras son axones. Pero también vemos un conjunto importante de cuerpos grises, como de núcleos grises metidos acá en la zona más de adentro. ¿Bien? Esos cuerpos grises son los ganglios basales y también estructuras como el tálamo, y nos van a permitir ubicar los ventrículos. Primero, el tálamo, fíjense claramente, yo siempre los marco como esos cuerpos ovoides, ¿no? Y aquí lo vemos, un cuerpo ovoide y el otro cuerpo ovoide muy grandote. Más o menos, se me escapó un poco pero está clara la idea, ¿no? Y yo había dicho antes que el tercer ventrículo era como si ustedes tuvieran los dos huevos y lo ponen juntos, esa especie de carpita que queda al medio. Ese es el tercer ventrículo, esa cavidad del tercer ventrículo. Ahí la vemos con el número 7. Para ubicar, en tanto, a los ventrículos laterales, siempre los ventrículos laterales están al lado del núcleo caudado. Recordemos, el núcleo caudado es uno de esos ganglios de la base muy importantes para coordinación motora, para darle subida al movimiento, para iniciar los procesos de movimiento. Y son todos esos, también intervienen en procesos psicológicos de inhibición, de poder parar y frenar la acción, acciones de todo tipo. El número 4 está marcando ahí el núcleo caudado. Núcleo caudado y ventrículo lateral son como hermanitos. ¿Ven? Andan siempre juntitos. Ahí lo vemos, estoy marcando ese ventrículo lateral justo al lado. Y del otro lado, ahí con el 12, vemos el otro ventrículo lateral y el otro núcleo caudado. Y acá lo que podemos ver también en este sector, ¿no? Ahí está uno, ese es otro núcleo caudado y ahí vemos el ventrículo lateral. Estos son los tálamos, perdón, esos son los tálamos lo estoy marcando con el número 1 acá.
en ese dibujo. Y luego, los núcleos grises que nos quedan por detrás, o al lado, mejor dicho, más para la zona lateral, son el núcleo lenticular que está formado por el putamen, que es ese que está ahí, lo pongo con un 2, y con el 3, el globo pálido. El globo pálido es otro ganglio de la base y ahí tenemos la versión real de cada uno de ellos. Hasta aquí lo que hemos visto ha sido el sistema ventricular en normalidad. Pero fíjense qué pasa cuando hay algún tipo de patología, en este caso un tumor cerebral. Esto es también una vista horizontal, mejor dicho, una vista superior a partir de un corte horizontal. Y yo les había dicho que una de las funciones principales de los ventrículos era esto de funcionar como primera defensa contra compresiones de todo tipo. Puede ser una compresión momentánea, fruto de algún tipo de golpe. Y en este caso hay un cuerpo extraño, que es este tumor que está acá. Un tumor es un crecimiento totalmente desordenado de las células nerviosas. Yo les había comentado en una de las clases que cada celulita tiene como una información que le dice: vos tenés que ir a tal lado, tenés que crecer tanto, tenés que reproducirte tantas veces. Pero muchas veces esa información, que es el núcleo genético, se rompe. ¿Por qué se rompe? Por ejemplo, por la exposición a radiación. Como todos sabemos, hay que tener mucho cuidado con la radiación, las mujeres que están embarazadas o aquellos hombres y mujeres que no están embarazados, pero que, por ejemplo, son expuestos a repetidas rayos X o tomografías. Hay que cuidarse, hacerlo solo las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Una de las razones es que la radiación tiende a destruir con mucho cuidado lo que estoy diciendo, ¿no? La exposición repetida, la misma y a cantidad y a dosis muy elevadas, puede físicamente dañar el contenido genético. ¿Y eso qué es lo que hace? Que, por ejemplo, algunas neuronas no sepan que tienen que restringirse una parte determinada y crecen y forman esos tumores. Y los tumores, ¿qué hacen? Comprimen, ¿ven? Y este es un ventrículo normal, que está de este lado del cerebro, que no hay tumor, y del lado del cerebro que hay tumor, hay lo que se llama un corrimiento de la línea media. Hay un corrimiento de la línea media que, como no tiene a dónde ir, ¿qué es lo que hace? Básicamente va achicando el ventrículo. Eso, por supuesto, es una solución meramente temporaria y esto causa un conjunto muy grande de problemas. Recordemos que tercer ventrículo, el ventrículo lateral, el tercer ventrículo que también está alterado ahí, está al lado de los tálamos. El tálamo está por sobre el tronco. En el tronco hay núcleos para regulación de temperatura, núcleos para regulación de consumo de fluido, de respiración. Ergo, bueno, todos sabemos las consecuencias que puede llegar a tener un tumor. Lo que acabo de mostrar es una patología inducida por un cuerpo extraño, como puede ser un tumor, también puede ser un coágulo generado a partir de un infarto, pero también hay otro tipo de patologías donde también vemos severas alteraciones de los ventrículos. Estas severas alteraciones de los ventrículos se pueden encontrar, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, aquí tenemos un cerebro que tiene Alzheimer, que es todo este cerebro, este hemisferio de la derecha de mi pantalla, y uno que está saludable, que es el de la izquierda. Hay varios cambios en cada uno de ellos. Uno de ellos es que en el cerebro con Alzheimer se va disminuyendo el tamaño del cerebro. Se va disminuyendo, por ejemplo, tiene menos circunvoluciones, menos surcos, porque como es más plano, digamos, tiene capacidad para, no necesita tener tantas circunvoluciones, ¿sí? Otro elemento importante es que los ventrículos se hacen más grandes. ¿Por qué se hacen más grandes? Porque como el cerebro es más chico, el ventrículo va tratando como de compensar, digamos, y vemos un engrosamiento de los ventrículos. Y lo otro grande es que el hipocampo es una de las áreas que más chicas se va haciendo. El hipocampo que está en el lóbulo temporal, tiene una fuerte influencia en todo lo que son procesos de memoria y capacidad para memoria. Sin embargo, los ganglios de la base siguen estando relativamente igual, lo que hace que, por ejemplo, funciones motoras en enfermedades como en los otros tipos de funciones que acabo de nombrar. Aquí vemos distintos tipos de atrofia. La atrofia es
desaparición, o sea, un menor volumen de la corteza cerebral, y vemos cómo a mayor atrofia, que es en el grado 3 que estamos viendo aquí, los ventrículos se hacen cada vez más groseros, a diferencia de lo que es un cerebro normal que estamos viendo ahí, que tienen esa típica forma de mariposa en un corte coronal más frontal, y esa típica forma como con los dos ojitos que ven ahí y el tercer ventrículo acá al lado de los dos tálamos en un corte coronal más medial. Eso se ve profundamente modificado cuando tenemos atrofias de tipo moderada o severa. Las atrofias de tipo moderada y severa casi siempre se observan ante enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la que acabo de mencionar, que es la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos también otra visión de los ventrículos, pero ya no en cortes horizontales bidimensionales, sino en un corte que intenta, también bidimensional, pero que intenta simular las 3 dimensiones del cerebro. Y de esa manera lo pueden tener más claro. El doctor Bueno de la otra cátedra dice que varias estructuras, pero entre ellas los ventrículos, tienen esta forma, ¿ven? Como de ballenita. Me parece una buena definición la del doctor Bueno. Lo que están viendo ahí es las ballenitas de los ventrículos laterales, en que hay una por cada lugar. Luego el tercer ventrículo lo encontramos aquí abajo, y ahí tienen la conexión del acueducto con el cuarto ventrículo, que ya está a nivel de protuberancia, bulbo raquídeo y cerebelo. Ya he explicado varias veces cómo se forman ellos. Es interesante hacer notar que la corteza, las áreas somatosensoriales están en continua reorganización. Por ejemplo, ese mapa somatosensitivo que les mostré antes, por el cual los pulgares son muy groseros, muy grandotes, la boca es muy grande, la espalda muy chiquitita, y por ejemplo dentro de los dedos le damos mucho más representación somatosensorial en la corteza parietal ascendente al pulgar que al dedo más chiquitito, no sé cuál es el meñique, ¿no? Se llama. Pues bien, eso puede modificarse, no es que está fijado, es sensible a la experiencia. Si yo empiezo a tratar de agarrar muchas cosas con el dedo meñique y lo hago por un año, pues bien, lo que voy a encontrar luego es que voy a tener más corteza somatosensorial de la corteza parietal ascendente dedicada a recibir información del dedo meñique. Es decir, este cableado del sistema nervioso central es sensible a la experiencia. Y una de las formas más interesante demostrar eso es con algunos experimentos que se hacen con roedores que, en vez de ser criados en la típica caja hogar que no tiene ningún tipo de estimulación, son criados en esas cajas que ven ahí, que son cajas de enriquecimiento ambiental, en la cual la rata tiene objetos como casitas, tiene también la posibilidad de hacer ejercicio físico con rueditas, puede subir, en fin, una especie de super casa súper enriquecida. Pues bien, uno de los efectos más clásicos que tiene el enriquecimiento ambiental o la crianza en enriquecimiento ambiental es que agranda la cantidad de la corteza se hace más gruesa. Eso es, en cambio, lo que sería la casa hogar clásica de las ratas, que no es sin ningún tipo de esas cosas, ¿no? Ahora bien, es bueno tener una corteza más desarrollada. Fíjense qué interesante, este es un trabajo que desarrollamos en nuestro laboratorio y en el cual vimos que aquellos animales que estaban bajo enriquecimiento ambiental, que son los puntos negros, toman más alcohol. Lo que están viendo aquí es cuanto más para arriba esto, más alcohol toman voluntariamente en unas pruebas de doble botella que animales controles, que son las líneas blancas, particularmente los machos. Estos son hembras, estos son machos, y lo que vemos es que el enriquecimiento ambiental, lejos de ser beneficioso, al menos en esta variable, hace que los machos tomen mucho más alcohol que los animales controles. Una posibilidad es que estos animales, que el enriquecimiento ambiental los haga más buscadores de la novedad, más que no tengan tanta aversión al riesgo y por lo tanto tomen más sustancias, más drogas, en este caso alcohol. Si a alguno le interesa en particular el trabajo, este es el trabajo que realizamos. Esta chica Luciana Berardo que ven aquí era una estudiante de grado que con este trabajo hizo su tesis, y Luciana luego también obtuvo una beca SIN del Consejo Interuniversitario Nacional, que es una beca para iniciación a la investigación, que es muy interesante, que les sugiero que exploren la posibilidad de aplicar ese tipo de becas. Y aquí tienen como segunda autora la doctora Carolina Fabio. La doctora Carolina Fabio
es docente también de la casa aquí de psicología, de la cátedra de psicobiología particularmente. Bueno, ahora vamos a tratar en la próxima slide de nosotros mismos, o en esta misma, no voy a abrir otro slide, hacer un cerebro. Así que les propongo que agarren una hoja en blanco, frenen el video ahora, busquen una hoja 4 e intentemos hacer el cerebro y dibujarlo nosotros mismos, nosotras mismos, porque así vamos a poder realmente acaparar mucho más conocimiento que meramente escuchando los contenidos. ¿Cómo hago yo generalmente para dibujar un cerebro? Bueno, primero lo que hago, y no se me rían por favor, es dibujo una cola, llamémosle, ¿ven? ¿Ven ahí? Ahí lo que hago es dibujar esa especie de cola que se ve ahí. Y luego de eso de la cola, trazo un giro que va primero por derecha y después vuelve para atrás. Cuando giro, es decir, cuando llego a la parte del lóbulo occipital, le hago una pequeña saliencia, porque el lóbulo occipital está medio como que se cae, como que se sale para afuera, ¿lo ven? Entonces, como que me voy por ahí y vuelvo a meterme de nuevo hasta unirme con el lugar donde vine. Lo voy a tratar de hacer acá. Hago la cola, tin, 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 y después vuelvo, ahí me salgo para afuera y vuelvo nuevamente. Ese es mi cerebro. Ese es el cerebro dibujado por el profesor titular de neurooficio, ¿no? Así que si yo lo dibujo así, ustedes pueden hacer un mucho mejor trabajo. Bien, luego de eso, lo que uno puede dibujar, y recuerden nuestra anterior delimitación con el dibujo, las principales coordenadas son el surco central, o de Rolando, que viene más o menos a esa altura y baja hasta más o menos a la media. ¿Y qué pasa ahí? Pues se encuentra con el lateral o decilio, que ya como dijimos antes tiene 1, 2, lo dibujé medio mal ahí, pero está bien, los 3 ramitos de cilio, ¿está bien? Entonces, de esa manera ya tenemos lóbulo frontal aquí adelante, lóbulo parietal, lóbulo temporal, y podemos hacer la continuación de la cisura perpendicular interna, acá, y lóbulo occipital. Luego, a su vez, podemos dibujar el surco precentral y el surco postcentral. Entonces, todo lo que tenemos ahí es la circunvolución parietal ascendente, donde está el homúnculo sensitivo que recibe toda la información de todos lados. ¿Y este lado qué es? La circunvolución frontal ascendente, que es donde nace la vía córtico-espinal que regula todos los movimientos distales del cuerpo. Y bueno, después de ahí le podemos hacer más cosas, como el círculo. Recuerden que en el parietal tenemos solamente un surco, digamos, menor, como una especie de provincia de un país, que es el surco intraparietal, que nos divide en parietal superior y parietal inferior. En cambio, en el frontal tenemos 2 y por lo tanto nos divide en 3. Bueno, esa es un poco la idea. Les sugiero que traten de hacer esto, traten de ponerle nombre, de hacer suyo a esto, y luego, si la sugerencia es que lo dejen ahí, porque vamos más hacia el final, vamos a hablar un poquitito de las funciones que tiene cada una de estas áreas. Bueno, yo previamente les había hablado, ya lo habíamos charlado, acerca de cómo se generaba lo que se denomina esta estructura de láminas o de capas del sistema nervioso central. Brevemente habíamos hecho uso de esta metáfora del colegio, por el cual distintos colegios que hacen cosas diferentes, que tienen formas diferentes, que eran de colores diferentes, llegan a distintos tiempos a la corteza y por lo tanto van ocupando diferentes secciones de ella y le van dando esta característica laminar prototípica de la corteza, que tiene 6 capas, que la primera y la sexta habíamos dicho que eran las menos importantes, pero aún así no eran menores, y después estaban la 2 y la 4 y la 3 y la 5. La 2 y la 4 eran áreas o láminas propiamente sensitivas que recibían información, particularmente la 4, ¿no? La 4 es como una especie de imán que atrae todos los axones que salen desde el tálamo. Y las vías 3 y 5 son aquellas que son efectoras, de donde salen axones, particularmente los axones motores que conforman, axones de la vía córtico-espinal, que es en última instancia la que regula la función motora. Todo eso es lo que acabo de mencionar está más o menos aquí, ¿sí? Y cada una de las capas
tiene predominio de una célula u otra de neuronas, ¿no? De distintos tipos de neuronas. Pero para aprender cuál es cuál, es muy importante darse cuenta de que el tipo de neurona, pues bien, depende del tipo de capa en el cual estemos, ¿no? La capa, por ejemplo, más superficial tiene este tipo de neuronas horizontales de Cajal, que a diferencia de las otras que van de arriba para abajo, digamos, esta va en forma anterior a posterior en vez de ir de cefálico a caudal como las otras. ¿Por qué? Porque lo que hace es como conectarlas, todas las que van subiendo, todas las dendritas apicales de las otras neuronas. En cambio, las células granulares, que son células muy pequeñas, yo ya había dicho que son característicamente neuronas que participan recibiendo información sensorial, por lo tanto van a ser mucho más características de la 2 y de la 4, y vemos una grande dibujada en la 4. Bien, en tanto que las células fusiformes o polimorfas son mucho más características de las capas más profundas. No lo voy a repetir de nuevo, pero los conceptos que acabo de nombrar son muy importantes. Recuerden el de corteza homotípica, que es cuando tiene las 6 capas o las 6 capas son de igual grosor. En cambio, la corteza heterotípica es cuando hay alguna área más, alguna capa o lámina más desarrollada que la otra. Casi siempre pasa eso. Por ejemplo, la corteza prefrontal, la corteza parietal ascendente y la corteza frontal ascendente, donde están los homúnculos, son característicamente cortezas heterotípicas porque no son iguales todas las capas o láminas, sino que son diferentes. En el caso de la corteza parietal ascendente, pues bien, la lámina 4, la capa 4 que recibe información va a estar mucho más desarrollada que las otras. Frenémonos acá. Tengo que tomar un poco de aire, ¿no? A veces hablo un poco rápido, pero bueno, es la forma en la que uno da clases a veces y también se apasiona un poco por estas cosas. Hasta ahora he hablado de láminas, de capas, he hecho la metáfora del colegio y todo apunta a esta especie de una capa como si fuera un pullover rojo y abajo del pullover rojo un pullover azul, así en forma horizontal. Esta organización en láminas o capas de la corteza coexiste con una organización en columnas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo con un cuchillito haría un cuadradito vertical y sacaría una columnita, ¿no? Como si fuera de una torta que saco un pedacito cuadradito de la corteza, si bien cada una de esas capas o láminas son diferentes, o sea, ese cuadradito que saco, como van a ver, ese que saqué ahí tiene 6 capas y cada capa, de nuevo, respeta todo lo que hablamos antes, pero va a estar organizado en una unidad funcional que se encarga de cosas parecidas. Por ejemplo, cada una de esas columnas que tiene las 6 capas que hablamos antes, reciben información de la misma área y responden a los mismos receptores. Cuando digo de la misma área, por ejemplo, todas reciben información del brazo, de la mano, más allá de que alguna, digamos, obviamente si tengo una coexistencia de neuronas motoras y sensoriales, cada una se va a ocupar de aspectos diferentes, pero todas de una misma área, es decir, que constituirían algo que se llama un módulo funcional de la corteza. La evidencia más clara de esto surge de los estudios de Hubel y Weissel en 1960 y 70, en que evaluaron cómo trabaja las áreas occipitales, el área visual. ¿Qué es lo que se sabe? Que si uno mete un electrodo en una de estas columnas, todas las neuronas que están ahí en esa columna van a responder solamente a estímulos visuales que, por ejemplo, sean barras verticales negras, ¿sí? Estos son estudios que se hacen, por ejemplo, con gatos que lo ponen en una habitación oscura y hay un solo ojo que pueden ver y solamente lo exponemos a un fotograma que pone una barra vertical. Pues bien, todas las columnas que están ahí, todas las neuronas que están en esa columna responden a una barra vertical, pero no responden a una banda horizontal. Y viceversa, si muevo el electrodo al ladito, a la columna de al lado, la columna de al lado va a responder a la barra horizontal, pero no a la barra vertical. Eso indica que cada columna funciona como una unidad funcional. Por lo tanto, es muy importante este concepto, que a la vez de haber una estructura en láminas o capas, el cerebro también responde a una estructura
columnar, una organización de tipo columnar. Como he dicho recién, el ejemplo prototípico de esto son las columnas de dominancia ocular, en el cual cada punto del campo visual es analizado por un conjunto de células de la corteza. Eso es la idea de que de la misma manera que hay un mapa sensorial, también hay un mapa visual. Es decir, el campo visual se reproduce a nivel neural, hay un mapa retinotópico. Y como acabo de mencionar, cada una de esas columnas que hay en la corteza occipital responden a, por ejemplo, diferente organización del estímulo, vertical o horizontal. Vamos ahora, he tratado en la medida de lo posible, si bien a veces, ya lo he admitido, que a veces me puede un poco la descripción del concepto y no me meto tanto en la función, he tratado de describir a veces aspectos bien funcionales para complementar los anatómicos. Pero ahora nos vamos a detener por un rato en los aspectos puramente funcionales de la corteza. ¿Qué hacen diferentes partes de la corteza? Hace muchos años, ustedes se acuerdan que los frenólogos decían esto, ¿no? De que había partes del amor, de la violencia y cosas por el estilo. Rápidamente esa versión tan simplista del sistema nervioso fue superada totalmente y ahora sabemos que el cerebro está ampliamente interconectado, que cuando una parte deja de andar bien, otra la puede suplantar, etcétera, etcétera. Pero aún así, estos muchachos frenólogos o muchachas frenólogas tenían alguna noción de que distintas partes del cerebro se ocupaban de diferentes cosas. En ese sentido hay que darle un poquito la derecha. Así que ahora vamos a empezar a ver un poco cada una de esas cosas. Larguemos siempre con lo que sería nuestro eje rector, que es la cisura o surco central o de Rolando, y ya lo hemos hablado varias veces. Por delante de Rolando tenemos el área motora primaria. El área motora primaria es este lugar en el cual, si es estimulado, yo voy a mover partes específicas del cerebro. Ya hemos hablado que ahí está el homúnculo motor, y en este lugar hay estas enormes neuronas piramidales que son las encargadas de empezar los movimientos, particularmente los movimientos distales, de la musculatura distal, la vía córtico-espinal. O sea que la parte más importante de la parte motora nace en ese sector de la corteza. En tanto que por detrás tenemos el área somatosensorial o somatotestésica primaria, en el cual tenemos esta representación del cuerpo generada a partir de toda la información que nos va llegando de las vías sensoriales, como por ejemplo del lemnisco medial, del lemnisco que a su vez se genera por el fascículo grácil, el cuneiforme y posteriores. Por delante del área motora primaria tenemos un área premotora. El área premotora que tiene esa forma, fíjense, como de un triángulo, ¿no? El área premotora también, cuando es estimulada, genera acciones motoras, pero a diferencia del área motora primaria que genera movimientos simples, el área premotora genera movimientos más complejos. En ese sentido, configura un área más de mayor orden, de un orden superior en relación al área motora primaria. Y en la parte más inferior de la corteza frontal, a su vez, en la parte más inferior de la corteza del lóbulo frontal, tenemos lo que se ha de denominar el área de Broca. El área de Broca también tiene funciones motoras, pero particularmente regula todo el movimiento que nos permite emitir sonidos y que nos permite emitir sonidos con significado. El área de Broca fue conocida allí, o es en homenaje a un médico, el doctor Broca, que identificó un primer paciente que tenía una afasia, es decir, una incapacidad para emitir el lenguaje hablado particularmente, y que tenía una lesión en ese tipo de área. Luego, toda esta parte, o sea, todo lo que no acabo de nombrar, del lóbulo frontal, es un área que se denomina prefrontal, y esta parte es la parte más ventromedial, que es muy importante, que tiene funciones muy relevantes de tipo cognitiva. Por ejemplo, participa en todo lo que tiene que ver con planificación de la acción. ¿Qué voy a hacer yo en el futuro? Y si hago algo y me equivoco, inhibo esa acción,
me fijo entre comillas, o sea, hago un feedback de qué me equivoqué y lo vuelvo a realizar de nuevo. Es decir, cumple funciones de un orden mucho más superior que la mera realización de la actividad muscular o la mera recepción de información sensorial. Tiene esta función más propiamente humana de planeamiento, regulación y evaluación de la acción. Y hay muchas formas para evaluarlo, eso no es meramente una narrativa que les estoy haciendo que se puede ver de alguien que tiene un trastorno ahí. Hay algunos test, por ejemplo, que lo vamos a ver a continuación. Hay un test muy interesante en el cual a uno le dan para armar una baraja, ¿no? Una baraja que tiene colores, que tiene números, que tiene palos, y no le dan feedback de cómo ordenarla. Uno lo va ordenando y, mejor dicho, sí, lo único que le dicen es bien o mal. Yo intento ordenar la baraja por palo y me dicen mal. Entonces digo, capaz que por número, empiezo a poner los números. Y por un tiempo lo hago por número y no me dicen nada, como que está bien. Pero después me empiezan a decir mal, mal. Entonces me cambiaron la regla. Yo estaba ordenándolo por número y ahora tengo que ordenarlo por palo. Pues bien, esa es una prueba neuropsicológica que requiere, que es muy demandante de las funciones de la corteza prefrontal que acabo de mencionar. Y pacientes que tienen demencias o trastornos neurodegenerativos que afectan particularmente esa zona, pues bien, tienen problemas para ese tipo de tareas. Y también es muy relevante toda esa área para lo que es la denominada cognición social, nuestras habilidades y metacognición, nuestras habilidades para entender que de la misma manera que yo tengo sentimientos, emociones, pensamientos, los otros también lo tienen. Es decir, para entender que los otros tienen este mundo interno y que yo puedo entender la conducta de los otros a partir de este mundo interno. Si veo a alguien, por ejemplo, que está en un restaurante, que va con un plato en un montón de gente y se le cae el plato y se pone todo rojo, yo sé inferir que lo que le está pasando a esa persona que se le cayó el plato y se pone rojo porque todos lo miran, es que siente vergüenza. Esa capacidad para entender la conducta del otro porque yo también puedo sentir vergüenza, se llama metacognición y cognición social, y también está alterado en algún tipo de demencias que afectan selectivamente este tipo de este lóbulo prefrontal, particularmente en esta sección ventromedial. También participa de algunos tipos de memoria muy particulares, como es la memoria de trabajo, y particularmente la memoria semántica de trabajo. La memoria de trabajo es esta memoria del momento, ¿no? De los 20 segundos que estoy viviendo continuamente en el presente. También se le llama working memory. Un ejemplo que yo cuando escribí una vez un artículo para el curso de nivelación puse es que yo estoy haciendo la comida, tengo la receta del arroz, de lo que sea, y si yo lo tiro al paquete y no lo vuelvo a leer dentro de 20 segundos, capaz que me olvide ya, porque yo en realidad lo estaba manteniendo no en una memoria a largo plazo, esta idea de cómo hacer el arroz, sino que él lo tenía ahí mismo, digamos, y cada tanto lo refresco, mira, tengo que hacer esto, pero no lo voy pasando a una memoria a largo plazo, lo mantengo en esa memoria de tipo de trabajo. Un caso muy famoso de un paciente que tuvo alteraciones profundas de personalidad en todo esto que tiene que ver con la planificación de la acción, la regulación, la cognición social, la capacidad de autorregulación, es Piña-Gage. Es un paciente, un caso clínico muy famoso que, como ven acá, hay una viga de metal que le atravesó solamente, pasó por acá la viga de metal, ¿ven? ¡Tuc! Hizo eso la viga. Y la persona sobrevivió y aparte de eso no tenía ningún tipo de problema motor, sensorial, lo que es lógico porque la viga le pasó por ahí, pero tenía una conducta, no pudo más trabajar, bueno, pasó a ser una persona muy grosera, entre otros elementos. Bueno, hemos visto casi todo lo que es corteza frontal y prefrontal. La corteza parietal, hasta ahora solo hemos visto el área somatosensorial primaria. Sin embargo, en la parte más posterior del lóbulo parietal encontramos lo que son las áreas somatosensoriales de asociación. Las áreas somatosensoriales de asociación están en un lugar perfecto para unir información del tacto, unir información visual, unir información de gusto, de un montón de diversas modalidades sensoriales y poder producir lo que se denominan conceptos. En algún sentido, la generación de conceptos y de noxias está relacionado con esta capacidad para
asociar de la corteza somatosensorial de asociación. Y también involucra la corteza somatosensorial de asociación la capacidad para integrar información no solo del exterior, sino también de nuestro propio cuerpo. Esto que se conoce como esquema corporal, como propiocepción, como esta idea de que mi cuerpo es un todo y está en un lugar particular del ambiente, depende del área somatosensorial de asociación. ¿Cómo sé yo eso? Por ejemplo, gente que tiene un daño en la corteza somatosensorial derecha, si yo le pido que dibuje esta casita que estamos viendo acá, la dibuja como están viendo de esta manera. ¿Qué es lo que hace? Dibuja muy bien la casa del lado derecho, pero del izquierdo la dibuja muy mal, o casi que no la dibuja. Hay lo que se denomina una negligencia contralateral, y esa persona incluso puede que si le pido que se abotone una camisa, solamente toma la parte derecha de la camisa y no la parte izquierda. ¿Por qué pasa eso? Porque ha tenido una lesión en la corteza somatosensorial del lado contralateral al de la lesión. Es decir, que cuando hay negligencia contralateral izquierda del mundo izquierdo, la corteza somatosensorial de la derecha es la que está afectada. Recuerden esta idea que la gran mayoría de las vías se cruzan, decusan, ¿bien? Pero entonces, el área somatosensorial es un área de integración sensorial que, por ejemplo, nos permite identificar que esto es un celular simplemente juntando con información táctil, ¿sí? Por ejemplo, me permite integrar el diferente tipo de información, incluso la información propioceptiva. No la vemos aquí, pero recuerden, el lóbulo de la ínsula que está ahí metidito aquí entre, si yo levanto los labios del temporal y del frontal, puede haber un lobulito por debajo, que es el lóbulo de la ínsula, que es procesamiento de información del gusto, y ya lo vimos antes, también participa en esta información ya interior, ya no el esquema corporal de mi cuerpo en el espacio, sino esta idea de que tengo información por dentro del cuerpo. Siento los latidos cardíacos, la respiración, cuán tenso está mi cuerpo, todo ese mundo interno, esa interocepción la integra la ínsula particularmente. Bueno, ya hablamos de todo el área visual primaria, que es el área 17 propiamente dicho, es como la colita que sale ahí del lóbulo occipital, pero las áreas que están por delante de eso son áreas de asociación visual. Ya dijimos que el área visual propiamente dicha, la punta, la parte más posterior del lóbulo occipital, procesa solamente elementos visuales, rayas horizontales, verticales, redondeles, pero todo eso se integra y se hace una imagen visual en las áreas de asociación que están justo por delante del lóbulo occipital. El lóbulo temporal, que lo podemos ver por aquí, tiene funciones muy importantes como tenemos una corteza auditiva primaria y un área de asociación auditiva, es decir, de la misma manera que describí para el lóbulo occipital y la parte visual, también tenemos un área que recibe información auditiva y que la integra especialmente. Y por detrás tenemos un área muy importante que es el denominado área de Wernicke, que es un área donde tenemos el lexicón de nuestro idioma, es decir, recibimos información sonora y es el lugar donde lo interpretamos en términos de unidades funcionales, es un área de recepción del lenguaje y de entendimiento del lenguaje. Y por lo tanto, el área de Wernicke que está por aquí se comunica con el área de Broca que está por aquí. Y por lo tanto, esa comunicación a partir de lo que se denomina el fascículo arqueado nos permite recibir la información auditiva y de esa manera entenderla y producir vocablos a partir del área de Broca que también tengan significados. Si yo tengo una alteración en Wernicke, no voy a entender el lenguaje que me hablan a mí y también voy a tener problemas para generar yo lenguaje hablado. En cambio, si tengo una lesión aquí en área de Broca puntualmente, voy a escuchar bien, pero voy a tener problemas para emitir los sonidos. Bueno, creo que nos hemos quedado con... una cosa más que me estaba olvidando es que
la corteza temporal tiene dos funciones más importantes. Una es memoria, la típica adquisición de nueva memoria. El lóbulo temporal en general, pero puntualmente el hipocampo, que está muy ventral e inferior y medial del lóbulo temporal, participa en la adquisición de nuevas memorias. Una vez que yo adquirí la información, hay otras áreas del cerebro donde va en esa memoria y ya no me la pueden quitar. Pero para poder, por ejemplo, si yo voy a, a las grutas, que nunca fui en Río Negro, si voy por primera vez, esa nueva memoria del lugar se va a adquirir gracias al hipocampo y luego va a pasar a otras áreas del cerebro. Si yo no tengo un hipocampo funcional y saludable, voy a vivir en un eterno presente. No voy a tener recuerdos del pasado, pero no voy a poder formar nuevas memorias. Aquellos que vieron la película Memento ahí van a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo y más adelante vamos a ver un caso clínico, el famoso caso de HM. Aquí justamente lo estamos viendo, el caso de HM. HM era un paciente que tenía una epilepsia refractaria que no respondía a ningún tipo de medicación y como última instancia se le produjo una resección de un montón de áreas que las estamos viendo, de estas áreas que aquí lo ven, aquí ven las áreas que todavía están y luego de la operación todas esas áreas de la corteza temporal fueron sacadas, incluyendo el hipocampo. Al principio el paciente reaccionó bien, no tenía más ataques epilépticos. Recuerden, esto se hizo cuando no había drogas para curar la epilepsia, ni mucho menos. Pero a partir de la lesión lo que vieron es una pequeña pérdida de los recuerdos que ya tenía la persona. Ponele, se olvidó lo que pasó 6 meses antes de la operación. Eso es algo relativamente común en un conjunto de operaciones, no tan profundo, pero pasa. Pero la persona tenía buena memoria conservada para atrás. Sabía dónde había nacido, con quién, dónde había trabajado, cuándo se había casado, si tenía hijos, si no. Pero lo que se vio es que no podía adquirir nuevas memorias. Vivía en un continuo presente, no aprendía los nuevos eventos que estaban pasando más allá de que leyera los diarios. Si conocía gente nueva no la recordaba más. Incluso tenía solamente los 20 segundos de memoria de corto plazo. Si venía y hablaba con un médico, le decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le está? Buenos días. Podía hablar, podía decirle, uy, qué lindo día que es hoy. El médico se iba y volvía 10 minutos después y era como si lo viera por primera vez. Es decir, la memoria no podía pasar de la memoria de corto plazo a la memoria de corto plazo. Es decir, había una pérdida de memoria anterógrada. La memoria anterógrada es la memoria que yo formo hacia adelante, la capacidad para formar nuevas memorias. Las memorias que yo poseo ya son memorias retrógradas. Si yo pierdo alguna de las memorias que ya tengo pérdida de memoria retrógrada. Si no puedo formar nuevas memorias, tengo pérdida de memoria anterógrada. Algo muy interesante que vieron los investigadores es que, de nuevo, él tenía memoria a corto plazo. ¿Por qué tenía memoria a corto plazo? Porque ya lo vimos antes, es dependiente de la corteza prefrontal. Y él no tenía alteraciones en la corteza prefrontal. Entonces, ¿por qué iba a perder la memoria a corto plazo? Pero como vimos antes, o mejor dicho, este caso lo que cementó fue la idea de que el hipocampo y el lóbulo temporal es el lugar, la puerta de entrada donde se adquieren las nuevas memorias. Y eso es muy interesante a nivel teórico porque plantea que la memoria está distribuida, que hay diferentes tipos de memorias y que de diferentes partes del cerebro manejan esas memorias. Otros elementos interesantes es que si uno le enseñaba condicionamiento clásico o memorias procedurales, hábitos, por ejemplo, le enseñaba el lunes, el martes, miércoles, el jueves a dibujar una estrella en un espejo, que es una actividad bastante complicada, el viernes lo hacía re bien. Es decir, tenía la capacidad para aprender nuevos hábitos y también condicionamiento clásico. Pero si uno le decía, ¿te acordás que el lunes y el martes te enseñamos a hacer lo de la estrella? Ni se acordaba. Fíjense qué interesante esto. Puede haber adquisición de nuevas memorias procedurales o de hábitos sin que haya una memoria episódica a largo plazo de cuándo se adquirieron esas memorias. ¿Por qué? Porque esa última memoria es dependiente de hipocampo, esta otra no. Es maravilloso lo que nos enseñó este caso clínico del paciente H. La gran mayoría de las funciones del cerebro están distribuidas en ambos hemisferios. Esta idea de que hay un cerebro artístico y uno matemático en general no son muy correctas. Sin embargo, hay una función particular que sí responde, que está lateralizada,
y es el lenguaje, que es típico en la gran mayoría de las personas en el hemisferio izquierdo. Recordemos algunas de las cosas que yo les comenté antes, la idea de que tenemos un centro en el cual de recepción auditiva y en el cual adosamos a los vocablos, al lenguaje que recibimos, que escuchamos, le añadimos significado. Ese es el área de Wernicke, en el cual tenemos una especie de lexicón, un diccionario que nos une los sonidos con significados, y esa información desde allí viaja por este fascículo, que es el fascículo arqueado, hacia la parte frontal, donde emitimos, tenemos una especie de mapa o de librito que nos dice cómo mover la boca para emitir sonido. Lo estoy diciendo de una manera muy simple, muy introductoria. Vamos a tener adelante en la clase, en la materia, una clase específica de lenguaje que va a ser dada por un profesor que es especialista en el tema, pero yo ya les expliqué varias veces que a mí me gusta ir introduciendo los temas de a poco, ¿no? Entonces, con esta simple arquitectura del lenguaje que yo les mostré ahora, de un área receptora, como es Wernicke, que tiene esta especie de diccionario, lexicón, y de allí viaja por este fascículo arqueado hasta el área de Broca, tenemos la posibilidad de encontrar varias patologías o cosas que suceden cuando las cosas no funcionan bien. Cuando falla, hay lesiones, por ejemplo, en todo el síndrome, en el área de Wernicke, tenemos una afasia de Wernicke, en la cual falla la comprensión y eso afecta a su vez la producción del lenguaje. Y también luego tenemos una afasia de Broca, que es característica cuando hay obviamente daño en la parte de Broca, donde hay comprensión del lenguaje, pero hay una incapacidad para emitirlo. Y cuando se daña la conexión entre ellos, también tenemos una afasia de conducción. En realidad hay más afasias de ese estilo, porque los circuitos del lenguaje son mucho más complicados, tienen áreas también corticales, otras áreas corticales implicadas. Hay hasta 7 diferentes tipos de afasia, pero eso no lo veremos en este momento. A continuación vamos a ver 2 pequeños videos que van a ejemplificar 2 casos clínicos, uno con afasia de Broca y otro con afasia de Wernicke. Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? Dice parietal izquierdo, pero en realidad está mal, es una afasia de Broca esta, ¿no? De falla frontal. ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Fíjense el esfuerzo que hace la fonoaudióloga, o no sé, puede ser psicóloga, no lo sé, Solo construye frases de 1 o 2 palabras, para sin armar gramática, los vocablos, como ¿no? mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Es consciente, no tiene ningún tipo de alteración psicológica aparte de esta. Pintas. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Entiende todo, Fíjate, fíjense ¿eh? que entiende todo, ¿no? Pan. Pen. Ahora, un poco más fuerte. Pen. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La manzana. Qué buen trabajo, ¿no? ¿Qué hace la profesora? Mantendo. Hombre, ahora. ¿No ves que cuando te esfuerzas y que te sale bien? Bueno, vamos a explicar también... Fíjense la parte cómo son las motivacional, cómo le vacaciones de ayuda, Semana aparte de Santa, eso. que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. Se frustra mucho, ¿no? Porque ella En la entiende, playa, un poquito más sabe fuerte, muy bien por qué no puede decir lo que quiere. Me voy a la playa con Isa. Fíjense el nombre de la hija, que bien que lo nombra. Me Pues a la palabra Isa. Te vas a la playa con esa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? ¿Sí? Venga. Muy bien. Y que sí. Enséñame tu pueblo. A ver. Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación.
Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. ¿Quiénes son ellos? La entonación es correcta, pero ¿Quién dice es? palabras que no son reales. O sea, ese es un típico síndrome de Wernicke, ¿sí? De la fase de Wernicke. Parafraseas, no me acuerdo la palabra exacta para cuando se crean palabras que no existen. Hombre, Como no tiene lexicón, inventa que lo palabras. hemos de conseguir. Venga, José, ahí, Félix. Él es José Luis. Ni. Hombre, Yo venime, vamos, verás. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Claro que ya llegado siempre nos hemos encontrado ahí. Desde que mi padre podía en Teme y pedir domicilio y hacer y todo. Dice que empieza bien y se pierde Tiene la totalmente. comprensión Las palabras alterada. que dice las dice bien, pero no Cuando tiene no encuentra palabras significado. adecuadas, se las inventa, Hombre, pues llegando a sí. hablar una jerga que solo él entiende. Porque todas estas vivetas que Una tienen jerga los que solo él niños, entiende. hombre, y esas nivelas eran los rotósilos. Que estas, las rosetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigas viendo ahora? Pues aparece todas las del pueblo, todas las de aquí, todas que No vienen. entiende la Que no pregunta, hay plan, responde con algo totalmente no hay diferente. Y fíjense que claro, parece hay no tapada, haber hay un todo reconocimiento manipulado. claro de A que mí me tiene teoría de de los errores que comete, al menos. charlar la retara ahora y que resultaran y salieran y las y las cogías, pero aunque sea Ha cambiado. mucho, porque unos sacan mucho y estos no cambiamos para que un 20. Pero en fin. Bueno, algunas palabras ya para ir finalizando la clase con los últimos temas. Todo lo que he mostrado ahora es casi como si el cerebro lo recibiéramos de una, ¿no? Y no cambiara nunca. Todo esto que les estoy mostrando está en continuo desarrollo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las áreas del sistema límbico, que lo vamos a repasar levemente a continuación, están casi totalmente funcionales en la adolescencia, pero la corteza prefrontal, como lo ven a ver ahí, recién madura hacia pasado los 20 años. Eso hace que esta capacidad, falta de inhibición, de planificación del futuro, sea algo prototípico de la adolescencia. Y que fallen, por ejemplo, muchos los adolescentes, fallen normalmente, no porque estén enfermos, fallan porque están en ese momento de desarrollo, en esas pruebas que yo les mostré antes, por ejemplo, que evalúan mediciones prefrontales como ese es el test de cartas, por ejemplo, en ese caso. Entonces eso es algo a considerar de lo que yo les he mostrado particularmente el día de hoy. Y el último tema es este tema del circuito del sistema límbico. El sistema límbico es un sistema de aros de este tipo de estructuras en forma de círculo o de ballenita, como dice el doctor Bueno, o de cuernos, como digo yo a veces, que están todos como formándose ahí a los lados en el cerebro medio, muy pegaditos a los lados del tálamo y del cuerpo calloso y del giro cingulado, y lo involucran justamente a la circunvolución del cíngulo, al hipocampo, a la amígdala y a los cuerpos mamilares. La amígdala es puntualmente, que aquí la vemos la amígdala en ese sector aquí, como en la puntita de una de esas estructuras aballenadas que dijimos previamente, es uno de los centros principales, la amígdala cerebral, no la que tenemos aquí, uno de los centros principales para la integración de memorias de miedo. La amígdala reacciona frente a estímulos de miedo en agudo y luego participa en la reactivación de memorias de miedo a largo plazo y tiene inputs de diversas partes hipotalámicas, es decir, no solamente participa en respuestas conductuales de escape de miedo, sino que a partir de áreas como por ejemplo la de los cuerpos mamilares, participa en toda la regulación autonómica e hipotalámica de las respuestas de miedo. También se considera al hipocampo como parte del sistema límbico. Recordemos que el hipocampo tiene estas enormes funciones a nivel de memoria,
pero también tiene funciones a nivel emocional, de conducta emocional, de regulación de navegación en el espacio, entre otros elementos. La conducta emocional y de integración de conductas motivadas y de respuestas al miedo también es propia del hipocampo. Y todas estas áreas también participan en la regulación de respuestas motivadas hacia estímulos apetitivos, de placenteros, comida, sexo, agua, regulación de fluidos. Pero, por ejemplo, comida, sexo y también algunas sustancias que no son naturales, sino como que de algún modo secuestran a este sistema límbico, como por ejemplo las drogas de abuso. La gran mayoría de las drogas de abuso activan diferentes partes de este sistema límbico, que aquí lo vemos más en detalle. Ya habíamos nombrado el giro cingulado, ya habíamos nombrado el hipocampo y el giro hipocampal, la amígdala, y también hay algunas otras áreas adicionales como el septum pellucidum. Ya habíamos hablado también los cuerpos mamilares. Todos ellos configuran esta especie de anillo o estructuras aballenadas, como le llamo yo, que configuran el sistema límbico. De nuevo, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo muchas de ellas a su vez regulan otras partes. Hay las vías dopaminérgicas que llegan hasta corteza prefrontal, hay vías serotoninérgicas que inervan gran parte de la corteza. Ánimo, sueño, cognición, motivación, recompensa, placer y así sucesivamente. En ese sentido, una vía muy importante que nace del sistema límbico es la vía dopaminérgica mesocorticolímbica, que nace en área tegmental ventral, pasa a núcleo accumbens y llega a corteza prefrontal, y cuando se activa hace que los animales, los humanos, sintamos fuertes sensaciones de placer y, por ejemplo, aprendamos a hacer cosas que normalmente no haríamos, como palanquear, simplemente para activarnos esas áreas particulares del cerebro. Ahí vemos la gran importancia que tiene el sistema límbico para procesos como de recompensa, de conductas motivadas. El problema es, obviamente, como les dije antes, que hay sustancias exógenas como la cocaína que funcionan activando esas áreas pero sin tener mecanismos de retroalimentación y pueden generar situaciones de abuso y de dependencia. Bueno, eso fue un poco lo que tiene que ver con esta parte de la clase en la que vimos qué es la corteza cerebral, dónde se encuentra, cómo van haciendo, cómo se relaciona con otras partes del cerebro. Vimos la estructura laminar y la estructura cortical de la corteza con las diferentes láminas que tienen, las diferentes cortezas. Y en la parte final de la clase analizamos diversas funciones que tiene la corteza cerebral tanto en normalidad como en patología. Espero que les haya gustado esta clase y bueno, que aprendan mucho.